Saludo con muchísimo gusto a la doctora María Amparo Casar en su espacio primero, bienvenida, doctora, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, muy buenas tardes a Oscar y saludos ahí a donde esté, a don José Cárdenas. A don Pepe. María Amparo, decíamos fuera del aire, rudos contra técnicos, esta incorporación recién anunciada de Jaime González Aguadé, que fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un hombre cercano en términos tanto de trabajo como, digamos, en línea profesional, de formación, de especialidad, a José Antonio Meade, el precandidato del PRI a la presidencia de la República, que se suma, María Amparo, este nombre de Jaime González Aguadé, al de Vanessa Rubio, al de Miquel Arreola. Es decir, aparentemente podría confundirse de repente que no hay un llamado o una toma en consideración importante, protagonista, de dinosaurios, de viejos operadores políticos, de expertos. Por ahí hay uno que dicen que asesora mucho a Meade, Martel, que en fin, pero no se ven muchos más. Y luego coincide, por lo menos enunciativamente, con algunas nominaciones que todavía son precandidaturas, pero por ejemplo, Yucatán. Se mencionaba al diputado hijo de Emilio Gamboa, no fue. A Jorge Carlos Ramírez Marín, tampoco fue. Y fue un hombre que fue secretario de Desarrollo Económico, ligado, se supone, por Sede Sol, a Meade. Y en Jalisco, algo parecido. Rudos contra técnicos, puros técnicos, sin rudos contra los de enfrente. ¿Cómo la ves? A ver, me parece interesantísima tu pregunta, creo que no se ha discutido y por eso la tomo todavía con más gusto. Me recuerda, bueno, pues aquellos libros que escribía el autor norteamericano Roderick A. Camp, sí, sobre México, y en la época de Salinas de Gortari, incluso un poco antes que se acuñó esto de rudos contra técnicos, ¿no? Cuando se dijo que, bueno, pues ya desde el primer secretario de Hacienda que llega a la presidencia es José López Portillo, que a todo el mundo le sorprendió, y sin ningún cargo de elección popular, así que esto no es nuevo, pero donde más fuerza cobró fue en la época de Carlos Salinas de Gortari. Yo te diría que hay tecnócratas buenos y tecnócratas malos. Claro, me puedes preguntar buenos para qué y malos para qué, y ahora lo voy a responder. Como hay políticos buenos, hábiles y malos, políticos que pierden y políticos que ganan. Ahora, los tecnócratas creo que tienen mucho más de político de lo que uno cree. Un caso viejo es el de Carlos Salinas de Gortari. Mejor político, más hábil, con mayores capacidades de operación, difícil encontrar dentro del PRI. Meade viene de una familia de políticos y ahora entro a eso. Me puedes decir, oye, sí, pero no estamos en la época de Carlos Salinas de Gortari, en donde, si bien fue el primer presidente que apenas llegó al 50% y que casi pierde la Cámara de Diputados, o a lo mejor la perdió, y no sabemos bien, pues se quemaron las boletas, se habló de fraude, etcétera. Entonces, sí eran otras épocas en donde el PRI, pues, a pesar de ese episodio, era dominante y en 91 regana la Cámara, ¿no? Entonces, déjame decirte que esto de los políticos, pues, es relativo, de este menosprecio de los tecnócratas como malos políticos, creo que no tiene basamento en la realidad. Correcto. Aunque entiendo tu preocupación, tú mencionas gente como Miquel Arreola, como Vanessa Rubio, hoy subsecretaria del ramo, y podríamos mencionar a muchos otros, porque si alguna habilidad ha tenido Luis Videgaray, pero si alguna habilidad ha tenido José Antonio Meade, es colocar piezas en la administración pública federal, sobre todo, pues dime la secretaría que tú quieras, ¿sí? Porque ha pasado por 4 secretarías: Hacienda, Energía, Sede Sol y Relaciones Exteriores. Pero Hacienda es una cosa muy grandota, ¿sí? Entonces empezamos con los organismos que dependen de Hacienda, que van desde el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que es el caso que te suscitó esto, y en fin, así me podría ir. Ahora, José Antonio Meade tiene mucho de político, no solamente porque le viene de familia. Su padre fue subsecretario, su padre ocupó cargos de elección popular y él creció, mamó la política desde pequeño, así que algo debe de saber de política. Lo que tiene que encontrar, creo que José Antonio Meade, en estos meses de precampaña que estarán mucho más cargados hacia ganar las simpatías del PRI, ya lo dijo, le pidió al PRI háganme suyo, ¿sí? Es que en estos meses está cortejando, ¿sí?
probablemente más por necesidad que por gusto, pero está cortejando a lo que sería la estructura del PRI. Sí, no puede olvidar su corazón tecnócrata, desde luego que no, pero para mí no es ni de lejos la principal preocupación. Digamos, si yo fuera priista, si yo fuera el precandidato, los dos estuvimos a punto de decir candidato, tú y yo, bueno, el candidato en realidad, aunque se formalice esto el 18 de febrero, creo que no es ni de lejos el principal problema que tiene José Antonio Meade, ni que sería tampoco, si es que se pudiese calificar de eso, el principal defecto, Digamos, alcanzar ese objetivo o esa petición de José Antonio Meade a las bases del PRI, a ese famoso voto duro, diciendo háganme suyo, aunque falta tiempo, faltan semanas, estamos en diciembre y esto se define a mediados de febrero, la candidatura, y luego en marzo comienza formalmente la campaña, se antojaría de cualquier forma como que es un camino que inicia apuntando a otro derrotero. No vemos a los Manlio Fabios, a los Emilios Gamboas, a Arturo Zamora de la CNOP, que insisto es el que bajan de la candidatura de Jalisco, como que parecería que si estás metiendo a un externo, a un militante simpatizante, buen político, buen tecnócrata, en fin, eso habrán juicios ahí pendientes, pero como que sonaría dónde está el llamado, dónde van a caber, dónde se van a congraciar y dónde van a convencer a los priistas de hueso tricolor de que de verdad lo hagan suyo, de que está habiendo para los demás, no solo para ellos. Claro, yo te hice trampa porque en realidad te contesté que puede ser un tecnócrata bueno, y estoy pensando, y es un tecnócrata bueno, y estoy pensando más en el ejercicio de gobierno. Cuando digo bueno, digo capaz, hábil. Te estoy haciendo trampa porque tú con toda razón me preguntas sobre el terreno electoral, ¿no? Sí. ¿Qué tanto un tecnócrata en las condiciones actuales en las que está México tiene la posibilidad de ganar? Creo que va a incorporar, y que debe de incorporar, porque son políticos que todavía tienen mucho que dar, un Manlio Fabio Beltrones, ¿sí? Creo que tiene mucho que dar en muchos aspectos. No solamente es un hombre dentro del PRI con capacidad de movilización, con capacidad de convocatoria hacia la oposición y con una gran capacidad de operación política al interior del Poder Legislativo y en las relaciones ejecutivo-legislativo, que van a ser muy importantes. Ahora, sí está incorporando, y cada vez incorporará más, ya vimos, por ejemplo, ya se anunció la incorporación de un político, pues que no es de la edad de los Gamboas o de los Manlio Fabio Beltrones, pero sí es de la vieja guardia, o sea, es gente, ¿y qué quiere decir con la vieja guardia? Gente con carrocería nueva, o más nueva, como pero sería Erubiel Ávila, ¿sí? Uno de los candidatos del PRI más exitosos, después de Miguel Mancera, fue el que más votos sacó para gobernador, y que está incorporado de lleno a la campaña de José Antonio Meade. Entonces, creo que como buen político tendrá la habilidad de incorporar a ese tipo de personajes. Segundo, hay muchos cargos, Carlos, que repartir, ¿sí? Es una elección enorme, lo decíamos cuando discutíamos el Frente. Es una organización donde se van a elegir más de 3,300 cargos. Sí. Entonces, hay baraja para dar y regalar al interior del PRI. Ya sabemos cuánto se va a llevar el Partido Verde, todavía no sabemos bien las cuotas del PANAL, pero aún así hay mucho que repartir, así que cabrán muchos priistas de viejo cuño y de más nuevo cuño. ¿Qué es lo que suele suceder con los candidatos presidenciales? Que ellos meten a su gente hablando del Congreso, porque estamos hablando de elección popular, cargos de elección popular, pues que nuestro sistema, como es mixto, tiene 200 plurinominales, que es lo que luego se llama dentro de esos 200 plurinominales hay la burbuja, ¿sí? En la burbuja priista habrá muy probablemente todos los tecnócratas que José Antonio necesita en el Congreso, y además algunos otros, ¿no? Porque no los 200 pertenecen, y ya en los de mayoría, los que tienen que hacer campaña, los que tienen que ir a ras de tierra, pues ahí caben
muchos priistas, Carlos. Que tienen ascendencia, que tienen contacto con las bases, que hacen estos trabajos a ras de tierra, en fin, que operan y han operado elecciones, ¿no? Así es. Ahora, no es una cuestión digamos, de cuotas y equilibrios exclusiva del PRI. Lo mismo ocurrirá con el Frente, lo mismo ocurrirá con la otra alianza de López Obrador. Es decir, estas cuotas, estos equilibrios, esta aritmética política para decir, te tocan 50, a ti te tocan 10, a ti te tocan 8 y sobre eso vamos repartiendo, es parte de la ecuación o del desafío al que quizá tú te referías, y es pregunta, no es una afirmación, es pregunta, cuando dices, bueno, ese no es el mayor de los problemas de José Antonio Meade, es convencer y de veras garantizar que si Meade puede ser atractivo para jalar voto no priista, siempre y cuando cuente con el voto priista como base, porque si no, no hay cómo. Dices una verdad de Aquilo. Ninguno de los tres partidos grandes, y ahora con los tres partidos grandes, cambio a Morena por el PRD, en términos de preferencia electoral, puede ganar sin su voto duro. Siguen diciendo las encuestas que el partido con mayor voto duro es el PRI. Ahora, el PRI en unas condiciones en donde hay un candidato que no es interno, puede perder algunos votos. Entonces, ¿cuál creo yo que es el mayor de los problemas? Porque, insisto, el que sea tecnócrata no me parece uno de ellos, es el apellido PRI. Hoy el PRI es el partido más desprestigiado que hay. Hoy el PRI en cualquier encuesta, pero te recuerdo la última de Mitofsky, que es la más reciente, bueno, está también la de Buendía Laredao, hay un gran rechazo, es el partido más rechazado de todos los partidos. ¿Ves? PRI en primer lugar, si no me falla es Morena y después es el PAN. Creo que ese es el orden, pero el que no me queda ninguna duda es que 54% de los electores dicen que jamás votarían por el PRI. Ese es el gran reto de José Antonio Meade, convencer, no perder al voto duro que rondará el 20-22% y tratar de convencer a otro 10-12% de los indecisos o de aquellos que dicen que nunca votarían por el PRI, de jalarlo a través de una campaña que tiene él más difícil que los demás, porque aunque los tres han gobernado, eso de que Morena nunca ha gobernado, Morena igual a Andrés Manuel López Obrador, igual a 6 años el gobierno del DF, y hoy en día la mitad de la capital. Entonces todos han gobernado, pero hoy en día la carga PRI sí es difícil de remontar. Y sobreponer esta etiqueta, digamos, de no voto por el PRI, sino que voto por Meade, como Luis Castro podría haber dicho en el panel, ¿no? De no vamos con el PRI, vamos con el ciudadano Meade. Se dice rápido, pero tiene muy poco de verdad. Se dice rápido, pero tiene muy poco de verdad. Al votar por el candidato del PRI, estás votando por el Partido Revolucionario Institucional que ha gobernado este país en los últimos 5 años. Y pues de acuerdo a lo que pensemos que es el desempeño de este gobierno, que también las encuestas revelan que pues la gente está muy descontenta en los tres principales problemas que les ocupa: corrupción, violencia, inseguridad y economía, pues por eso digo que es difícil remontarlo, aunque los otros gobiernos tampoco tengan mucho que mostrar en ninguna de estas tres preocupaciones del mexicano. Entre los problemas de José Antonio Meade, doctora, ¿ve usted la posibilidad de fuego amigo de los priistas? Mira, se ha hablado mucho de este fuego amigo. Hay personas que quedaron descontentas con la nominación de Meade, tanto dentro del gabinete, y cuando digo dentro del gabinete estoy diciendo personas que aspiraban directamente a ser candidatos, ¿sí? Pues a la presidencia, a la candidatura solamente llega una. No descarto el fuego amigo. Estoy segura que los operadores del PRI los operadores del PRI que avalan la candidatura de José Antonio Meade estarán trabajando para él. Hay personas, creo yo, políticos muy institucionales. Mencionaban hace un momentito a Manlio Fabio Beltrones. Creo que ha demostrado a lo largo de su carrera política que, y si algo es institucional. Hay otros sobre los que se tiene duda, que quedaron muy descontentos. En particular,
hay en las columnas políticas, se menciona mucho el caso del secretario de Gobernación, sus vínculos con el Partido Encuentro Social, que ahora está con Andrés Manuel López Obrador o con Morena, haciendo una alianza, y en ningún escenario político podemos descartar el fuego amigo. Ahora, creo que hay en la presidencia, en el grupo Atlacomulco, que hoy gobierna, suficientes fichas para controlar ese posible fuego amigo, pero desde luego no lo descarto, como no lo descarto en el frente. En Morena la verdad que sí lo descarto, ahí será fuego enemigo, pero en el frente PRD y PAN, ¿sí? Menos Movimiento Ciudadano, porque también es un partido mucho más vertical, Oscar, pero tanto en el PRI como el PAN como en el PRD puede haber un fuego amigo de asustarse. Doctora María Amparo Casar, muchísimas gracias, un gusto en tu espacio, aquí en José Cárdenas Informa. Finalmente me quedo con esta idea, y por eso sonreía un poco de, pues no hay blancos y negros, no hay cuestión de matices, no son rudos o técnicos, pueden ser técnicos rudos, técnicos mañosos, pueden ser rudos técnicos, en fin. Así es, las combinaciones posibles. María Amparo Casar, gracias. Pues muy bueno eso, que con ese comentario que cierras estoy absolutamente de acuerdo. Hay las 4 combinatorias posibles. Así es, así. Muchas gracias, doctora. Oscar, qué gusto estar contigo. Igualmente, doctora, muy buenas tardes.